En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que por este mismo Espíritu conozcamos el amor a la divina justicia, y llénanos para siempre de celestiales consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, hoy es 24 de enero, es domingo, día del Señor. Celebramos ya como iglesia el tercer domingo del tiempo ordinario. Y en el Evangelio de este domingo nos dice la palabra del Señor que Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz, es actual. Y hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, pues Él se ha mudado a donde nosotros. Conviértanse y crean en el Evangelio. Dispongámonos, hermanos, para recibir la palabra del Señor, palabra de vida eterna. Primera lectura del libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 5 y 10. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 31. Hermanos, les quiero decir una cosa: el tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, San Marcos nos lleva a los comienzos de la predicación de Jesús, cuando pide a sus oyentes: conviértanse y crean en el Evangelio. Acojamos, hermanos, con fe este mensaje del Señor, porque ahora es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien nos lleva a donde el Señor. Y el Señor nos dice: conviértete y cree en el Evangelio. Nos habla de manera personal. Conviértete y cree en el Evangelio. Hermanos, el mensaje de aquel predicador tiene un núcleo. No divaga, no se pierde. Se trata del reino de los cielos que ya está cerca. Aquella intervención soberana de Dios, prometida y esperada por muchos siglos, está a la puerta. He aquí, hermanos, la urgencia del Señor para tu alma, para la mía. Conviértete y cree en el Evangelio. Sígueme y te haré pescador de almas. Hoy es la invitación del Señor. El Señor nos está urgiendo, hermanos, a que cada uno de nosotros nos convirtamos. Pero por sí solos, hermanos, nada podemos hacer, pues el Señor nos sigue diciendo: sin mí nada son, sin mí nada pueden hacer. Necesitamos la gracia de Dios, y esa gracia, hermanos, la recibimos en cada uno de los sacramentos. Esa gracia la recibimos como hijos de Dios en la oración. Hermanos, el Señor es quien nos habla. El Señor es quien nos está invitando a seguirlo. Pues en Jesús da inicio a aquel nuevo orden de cosas en el que Dios será todo en todo, en el que el hombre podrá vivir su nueva condición de hijos de Dios, de hermano de todos los seres humanos, pero hermanos, en Jesús, dentro de su sacratísimo corazón. Allí, hermanos, podremos vivir. El Señor, por tanto, nos está invitando a refugiarnos en Él. De verdad, hermanos, que se trata de una gran noticia.
Esta gran noticia llenó de alegría a quienes oyeron por primera vez a aquel nuevo profeta, a Jesús. La voluntad inquebrantable de Dios de establecer su señorío real en el mundo ha tocado fondo, comienza a realizarse y el Señor quiere que tú y yo tengamos parte en este nuevo reino, en el reino de Dios, en el reino de paz, en el reino de justicia. Nos conviene, hermanos, escuchar al Señor que nos está hablando, recibir su invitación. Invitación, hermanos, a participar de la vida nueva, de la vida eterna. Nos conviene acrecentar nuestra capacidad receptiva. Pues, hermanos, la palabra de Dios es como la semilla que todos los días, a manos llenas, es tirada a los cuatro vientos y va cayendo en distintos sitios, con distintos rendimientos, dependiendo de la disponibilidad de cada quien. Diariamente el Señor sale a sembrar esa buena nueva, esa buena noticia. Pero ¿cómo está el terreno de tu corazón? ¿Recibe esa invitación? ¿La acepta? Pues el Señor nos vuelve a decir, conviértanse y crean en el Evangelio. Hermano, hermana, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Haz caso al Señor que te dice, sígueme y haré de ti pescador de almas. Sígueme y haré en ti grandes maravillas, grandes prodigios. Sea la Santísima Virgen María quien siga pidiendo por sus hijos, para que cuando escuchemos esa voz del Señor, no nos resistamos a esa palabra de vida nueva, de vida eterna, sino que por el contrario, pidamos al Señor la gracia de sentir dolor de nuestros pecados, el don del temor de Dios, el don de la conversión, para que a tiempo podamos renunciar a esas redes que hoy nos mantienen ocupados y que no nos dejan seguir al Señor. ¿Serán las redes sociales? ¿Serán los tan famosos medios de comunicación que nos impiden dialogar con nuestro Dios y Señor? Que no nos dejan escuchar la voz de Cristo Jesús, nuestra Madre, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Interceda por ti y por mí, para que no sigamos siendo sordos a la voz del Señor, para que no nos sigamos resistiendo a su gracia, a su reino, para que tú y yo, hermano, hermana, podamos ser salvados, siguiendo al Señor, dejando nuestra vida de pecado, nuestra vida mundana, siendo entonces pescadores de almas. Que así sea. Fiat, fiat, fiat. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia presente, ausente, sus enfermos, sus trabajos, sus proyectos de vida, y les acompañe siempre. Amén, amén, amén.